Bueno, como todos los miércoles, la audiencia hoy, pues con Alejandro Pérez Saldaña. Hay varios temas hoy, Alejandro. El primero, el caso Wacker. Bueno, mira, Todo lo que eso va a implicar para el Estado. ahí los enemigos de Abdul Wacker estaban tratando de lograr de que se considerara el contrato que realizó el señor Abdul Wacker para Soho Mall como un contrato mercantil. ¿Qué significa eso? Eso significa que las diferencias y las controversias hay que dilucidarlas por la jurisdicción civil, procesal civil, y que es un tema que esa gente quería que se consideraba como parte de la autonomía, la voluntad que tienen los sectores privados para contratar y dejar de contratar, y que es un aspecto eminentemente privado. Sin embargo, el Pleno de la Corte, la Sala Tercera de la Corte determinó de que no, que este es un contrato administrativo. ¿Cuál es la implicación? Un contrato administrativo se resuelve a través de la jurisdicción contenciosa administrativa, en donde el Estado es parte. ¿Me explico? Entonces, esto no es parte de una transacción privada, esto es parte de una transacción en la cual el Estado está involucrado. Ok, el Estado tenía que, ¿cómo decir? Pues tomar los bienes, mantenerlos, mientras el señor Wacker resolvía sus problemas. Correctamente, correctamente. ¿Y qué hicieron esta gente? Fue venderlo. Esa es mi opinión. Lo que hicieron es como si se tratara de un secuestro de una entidad privada. Sí. Y lo vendieron al mejor postor sin tomar en consideración que... Sí, muy por debajo de su precio. Incluso. Y muy por debajo, sin tomar en cuenta que este era un verdadero contrato administrativo. Y bueno, ahora viene el fondo del asunto, porque sacarlo de la esfera privada y ponerla en la esfera administrativa es importante para lo que viene ahora. Lo que viene ahora es todo un proceso de reclamaciones, anulación de las cosas que se hicieron y todo eso, pero dentro de la jurisdicción contenciosa. Ok, lo que todos nos preguntamos es ¿por qué vamos a tener que pagar todos los panameños un chanchullo hecho por personas muy específicas en el gobierno pasado? Juan Carlos Varela. Pues Dulcido de la Guardia. Exacto. Isabel Saimalo. Isabel Saimalo, que dijo una cosa totalmente irresponsable al decir que ella no iba a defender a Wacker. Sí, la obligación primaria de una canciller y vicepresidenta de la República cuando hay un problema con un ciudadano de nacionalidad panameña, Abdul Wacker es panameño. Entiendo que eso, por naturalización, ella tuvo que haber defendido los derechos de él. Mira, la Constitución es muy clara con respecto a lo que tienen que hacer las autoridades. Las autoridades tienen que salvaguardar la vida, bienes de los asociados. Pero es que lo que todos nos preguntamos es ¿cuándo Juan Carlos Varela y todo eso, porque ahí hay una lista larga de gente que lo único que hizo fue aprovecharse del poder para hacer negocios privados y destruir honras? No, destruir negocio, porque familias. Este fue un negocio que le destruyeron a los Wacker en términos general, con maldad, sin ningún reparo, y encima de eso se quedaron con sus negocios. O sea, Dulcineo de la Guardia actuó en el caso de los bienes de Abdul Wacker como si él tuviera la última palabra, y él no tenía la última palabra. Entonces, todo esto va a ser revisado administrativamente y estoy casi seguro de que van a echar para atrás muchas cosas. Y creo incluso, no solamente Soho Mall, incluso la transacción con Felipe Maduro. Pero esto fue... Patricia Planels, que fue también una de las causantes de ese y esto fue una conducta totalmente excesiva, abusiva y arbitraria para despojar a una persona que por sospecha de ellos mismos había que quitarle sus bienes. Y esto es grave porque en un Estado de Derecho estas cosas no pueden suceder de esta manera. Fíjate que Varela no solamente lo hizo ahí, lo hizo en el caso de Campos GPC. Campos GPC, lo hizo en el caso de Juan Carlos Tapia,
Con Angie Power. Exacto. O sea, que él sí fue Sí, abusar del poder para destruir el negocios. patrimonio de otra gente. Sí, pero a mí... Y lo grave, perdona que te interrumpa, lo grave en Campos EPC fue más de 2.000 trabajadores que quedaron sin trabajo. Bueno, esos fueron los que le dieron la espalda a Popi Varela en PC. Es decir, a esa gente que le tumbó su paila, por eso fue que no se religió. Y así es que uno debe hacer. Castigar a los que te están haciendo el mal. Se le va a hacer justicia a Abdul Waqed, definitivamente. Ahora, hay una mano negra aquí que no ha salido. ¿Quién? Del embajador Finley de los Estados Unidos de la época. Él hizo todo lo posible para fregar a Waqed y quedó como un verdadero estúpido cuando el propio juez, en el caso de Nidal Waqed, el propio juez en un tribunal norteamericano le dijo, yo no sé por qué usted está aquí. ¿Ok? Así que... Bueno, aquí, y recuerdo esa fecha, 4 de mayo de 2016, cuando vendieron que el señor Waqed era una especie del peor terrorista que había en el mundo. Después del Chapo Guzmán venía Abdul Waqed. Bueno, también no olvidemos el exfolio que hicieron de Balboa Bank. Por eso te digo, Nidal Waqed. Pero Nidal, es decir... Nidal un simple accionista. Un accionista que... Más, exactamente. Porque hay algo que no se ha revisado y que yo creo que en algún momento alguien, dentro de los años que nos comió la langosta, debe revisar. Lo que estaban haciendo mal, tanto en la superintendencia bancaria como en la superintendencia de seguros. No puede ser que 7 compañías de seguros estuvieron intervenidas en el gobierno pasado. No puede ser que hicieron con los bancos, con el Banco Universal. Con lo que hicieron con Coasex. Y el Banco Universal también. Obligaron a Pipo Virsi a vender. No, si esto fue una arbitrariedad tan... Pero bueno, ¿quién paga todo eso? Porque aquí el señor Varela, por ejemplo, hoy fue con su carita de yo no fui de siempre. Me entró a la besa con sus guaruras quitando gente de en medio. Y ahora, por lo que yo estoy viendo, ese caso de Brecht, es decir, están haciendo todo lo posible para sacarlo con una grúa de ese expediente y así sea tumbando el caso. Mira, estas fiscales anticorrupción están haciendo todo lo posible para salvar a Varela y la camarilla que lo rodeaba a él de su vinculación corrupta con Odebrecht. ¿Ok? Y lo están haciendo barbaridades como la que menciona hoy Alfredo Vallarino en un Twitter. Tú tienes el Twitter, ¿no? Sí, quiero que tú le expliques esto porque es un Twitter que deja mucho, bueno, Ricardo Subieta, Coque Subieta, también tiene mucho que ver en esto. Y mira este Twitter que publicó hoy Alfredo Vallarino y lo pone incluso dentro del tweet. Adiós caso de Brecht. Fiscal toma declaración bajo juramento a Dubois. Luego le toma indagatoria. Los penalistas entenderán el nivel de aberración de esa medida y la clase de nulidad que tumbará el expediente entero. Realmente, no puedo creer ese nivel de burrada. Bueno, lo que pasa es que tú no puedes ser testigo e imputado al mismo tiempo. ¿Me explico? Aquí ha habido aberraciones. Aquí ha habido testigos que le han impuesto medidas cautelares. ¿Okay? ¿Un testigo? Sí, un testigo. Definitivamente que este puede ser una causal de nulidad. Yo no sé si... Esto no puede ser casualidad. Sí. Están haciendo las cosas a propósito para tumbar los casos en los cuales es clara la vinculación de Juan Carlos Varela con Odebrecht. Es clara. Sí. Juan Carlos Varela fue el tipo que fue el primero después del gobierno de Martín Torrijos que tuvo un vínculo, y durante el gobierno de Martín Torrijos que tuvo un vínculo con Odebrecht. Fue el primero. Y él los trajo. En la declaración indagatoria de Dubois, porque no he leído la declaración jurada, en la declaración indagatoria Dubois dice, Juan Carlos Varela estaba enterado de todo esto. Por supuesto. Por supuesto que estaba enterado. Y lo que pasa es que él ha derramado la leche por todos lados para ver cómo él se salva. Enredó a Ramón Fonseca Mora en esto, enredó a está metiendo a gente a presión. Sí. Y la fiscal están encargando de sacarlo a él y a su camarilla. Así con una grúa de ese expediente. Lo cierto, Alejandro y queridos televidentes, es que pasa el tiempo y a Varela no le pasa nada. Los Varela Leaks es
yo creo que la violación del Código Penal entero, es decir, desde el primer artículo hasta el último. Sí. Y uno ve, bueno, ayer pues Fran de Lima tomó la decisión de poner una demanda contra todos aquellos que se pasaron la ley de responsabilidad fiscal por sus tantas partes, Eida Valera de Chinchilla, Gustavo Valderrama, Federico Humbert, Rolando de León, del Banco Nacional, que escondieron, es decir, ellos decían, esto no le pagues a Alejandro, y bueno, agarra la factura y bótala. Y así, 1.500 millones de dólares no fueron declarados dentro de este desastre económico que fue también el gobierno de Juan Carlos Varela. Y que ahora, ¿qué pasa con todo ese montón de empresarios a lo largo y ancho del país que tienen una factura en el gobierno del 2014 que nadie les ha pagado? Ni se la van a pagar, a menos que aquí haya verdadera justicia. Mira, ya llegó el momento en que yo creo que los funcionarios responsables de pérdidas patrimoniales por decisiones arbitrarias, excesivas, en donde hay una clara viso de extralimitación de funciones, tienen que responder solidariamente. ¿Por qué el Estado solamente tiene que responder? ¿Por qué? Yo creo que en este caso es claro. Mira, la afectación a empresarios panameños, a familias panameñas, a trabajadores, pero también el tema de por qué pararon las obras vinculadas a los servicios de salud. No solamente fue la ciudad hospitalaria, bastante, 7 hospitales. 7 hospitales y otros centros de salud, que ellos sencillamente lo pararon y eso afecta a la salud de muchos panameños. ¿Cuántos de los 2.100 panameños que han muerto de COVID hubieran tenido una mesa, una cama, hubieran tenido un centro hospitalario más cerca para una atención primaria y que gracias al gobierno de Juan Carlos Varela, al señor Miguel Mayo, al otro que estaba ahí antes de él en el Ministerio de Salud, hoy ya los 3 directores de la Caja del Seguro Social no tuvieron esa oportunidad? Eso es algo que la gente nunca debe olvidar, y más en un tiempo como este de pandemia donde nos estamos, y los familiares de esas 2.100 personas que han tenido que, no han podido ni siquiera despedirse de su pariente, no han podido ni siquiera asistir a un entierro como Dios manda, ni sus amigos. Bueno, recuerden que todo eso, muchos de ellos pudieron haberse salvado si esos hospitales, esos MINSACAPSI y esos centros de salud hubieran estado prestos y listos para atendernos. Sí, pero ese es el sello de Varela. Varela hizo todo lo posible para arruinar la economía, arruinar la salud, arruinar el país, acabar con el Estado de Derecho y obviamente... Y además, y hay algo que es mucho más grave, regalarle el país al narcotráfico. Ah, bueno, eso es más grave, eso es mucho más grave. Porque lo de quitar los radares, quitar los escáneres... Y permitir que el narcotráfico... Dejar que la policía se convirtiera en una especie de banda criminal con estos traficantes de armas ahora. Multiplicaron por 4 el trasiego de toneladas de cocaína a través de la República de Panamá rumbo al norte. Rumbo al norte. Y los gringos que creían en Varela, Varela estaba envenenando a la juventud norteamericana. Al eliminar los radares fue una decisión que propició de que hacia los Estados Unidos hubiera más droga. Y esa fue una decisión del gobierno de Varela. Sí. Esa fue una decisión del gobierno de Varela. Y ahora resulta que él no puede explicar cómo se multiplicó por 3 el trasiego de drogas hacia los Estados Unidos. Fíjate que Ricardo Martinelli ha dicho que él quiere ir a declarar. ¿Y qué pasa con la declaración de bienes de salida de los funcionarios del gobierno de Varela? Porque hay unos que pasaron de la pobreza más... Pobreza extrema a la riqueza extrema. Opulenta. Sí, y uno los ve tan tranquilos con negocios, jugando golf todo el día y tan... Como si nada. Es decir, sabiendo, porque mientras no se limpie el Ministerio Público, mientras no se salga de todo lo que huela a Kenia Porcela en el Ministerio Público, esto va a quedar igual. Es que, mira, sacaron a esta Zuleika Moore. Zuleika Moore debe estar presa, igual que... Y la mandaron para Chorrera, ¿no? Pero ahí está Tania Sterling. Ahí está, ¿cómo se llama? Mojica, Decio Mojica está ahí. Sí, está. Ruth Morcillo está ahí. Sí. ¿Qué va a hacer ella? Yo no sé qué le pasa al procurador, pero el procurador toma decisiones importantes para que
nosotros pensemos que sí hay posibilidades de hacer justicia. Con esta gente no hay posibilidad de hacer justicia porque ellos estaban inclinados a defender, los gringos tienen una frase, no matter what. No importa qué. No importa qué. Defender los negocios de Varela, ya que se las lleve y sea el jefe de la jefa de asesoría jurídica de Varela Hermano. Exacto. O de las miles de empresas que debe tener ahora. Pero mira, volviendo al tema de las drogas, Ricardo Martinelli se ha ofrecido a dar su testimonio y él llama a Varela Narco Varela porque él, cuando estuvo en los Estados Unidos, obtuvo mucha información de la actividad del narcotráfico en nuestro país. Y él nadie lo ha llamado a declarar. Nadie lo ha llamado a Ricardo Martinelli a declarar. Y te voy a decir una cosa, él tiene mucha información. Él puede probar que hay una relación directa entre la remoción de los radares y el incremento del trasiego de drogas. No solamente la remoción de los radares, sino la destrucción de los escáneres. Los escáneres también. ¿Sí? Pero nadie ha llamado, aquí nadie ha sentido la necesidad de solicitarle una declaración jurada a Ricardo Martinelli sobre el tema de la droga en nuestro país. Ni siquiera la embajada norteamericana, pareciera que está interesada en impedir el trasiego de drogas y el envenenamiento de la juventud norteamericana a través de la cocaína, la heroína, la anfetamina y todo. Y norteamericana, porque esa droga gran parte se queda aquí. Y esos asesinatos que vemos, esos dos personas que ultimaron ayer de forma tan cruel, tiene que ver con ese mercadillo del narcotráfico y la lucha que hay por este territorio. Mira, yo te quería tocar un tema, es el tema de que, bueno, la inscripción del partido Realizando Metas, partido RM, se va a dar pronto. Hubo una pequeña demora porque el Tribunal Electoral exigió la apertura de una cuenta en el Banco Nacional. El Banco Nacional pidió una serie de requisitos que a mí me parece excesivos, porque esta es una cuenta de un partido político. Pero bueno, se cumplió con eso, se cumplió con todo lo que pidió el Banco Nacional y nosotros esperamos que de aquí al viernes esté abierta la cuenta bancaria para el lunes empezar a anunciar que ya empieza anunciar la inscripción, porque hay mucha gente. Mira, Ricardo Martinelli, el día que tuiteó que se había notificado de la resolución que nos permitía a nosotros constituirnos en partido de información, ese día, cuando él tuiteó, hubo más de 343,000 likes. O sea, mucha gente está receptiva a la inscripción del partido Realizando Metas. Y eso que, la persecución contra Ricardo Martinelli no ha cesado. ¿Ah? No. Entre Tani Sterling, Adesio Mojica y todo, tienen una persecución. Es que mientras estén ahí, una persecución contra Ricardo Martinelli. Escondiendo las porquerías feroz. De Varela. Y ahí está Echelecu, 10 denuncias tiene. Y no hacen nada. Y yo me llevo las palabras de la exministra Inés Zamudio. Lo que hicieron en el Ministerio de Vivienda no tiene nombre. Bueno, y todos ustedes son testigos del reguero de materiales tirados que había por todo el país de ese desastre llamado Techos de Esperanza. Ustedes, los colonenses, son testigos del desastre que hicieron con esa ciudad que parece que lo hubieran bombardeado. Y no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Yo le pido al Procurador General de la Nación que tome cartas en el asunto, que intervenga para que aquí haya una investigación y haya justicia de las actividades de personas que evidentemente malversaron fondos públicos, por acción u omisión. Le pido al Procurador que ponga otros fiscales para que haya investigación verdadera, para que no estén sesgados esos fiscales de Varela, que lo único que hace es perseguir a Ricardo, perseguir a la gente de su gobierno y proteger a Varela y a la gente del gobierno de Varela. Así es. Y es una responsabilidad del procurador. Hoy Varela fue indagado. ¿Cuándo nosotros sabremos qué dijo en esa indagatoria? Que no es como antes. Que antes la persona no había terminado de ser indagada cuando ya la prensa estaba titulando. Le mandaban la interrogatoria. Bueno, vamos a ver si algún día pues alguien nos dice qué es lo que está diciendo Varela y qué es lo que tanto hace en el Ministerio Público. La cosa, Alejandro, es que amanecerá y veremos. Pido disculpas de parte de Roniel Ortiz, que hoy
pues no pude estar con nosotros. Tengo que mandarle saludos a Nalida Brin, a Eric Ciel, a Didi Mosierra Yarza, a Dianita. Yo a doña Marta de Martinelli, que tengo tiempo que no la veo. Saludos, doña Marta. Saludos, hombre. Así es.